Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la Iglesia vivía en paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se consolidó y progresó en el temor del Señor y aumentó en número con la ayuda del Espíritu Santo. Pedro iba a todas partes, y visitó también a los fieles que vivían en Lidda. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que estaba paralítico y llevaba 8 años acostado en una cama. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Inmediatamente Eneas se levantó. Todos los habitantes de Lida y de la región de Sarón vieron esto y se volvieron al Señor. En Jope había una discípula llamada Tabita, nombre que significa Gacela. Fueron muchas las buenas obras que hizo y las limosnas que dio. En aquellos días ella enfermó y murió. Luego lavaron su cuerpo y lo colocaron en el piso superior de la casa. Como Lida estaba cerca de Jope, y al enterarse de que Pedro estaba allí, los discípulos enviaron 2 hombres con este mensaje: «Venid pronto a nosotros». Pedro inmediatamente se fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo llevaron arriba, donde lo recibieron todas las viudas. Llorando, le mostraron a Pedro las túnicas y los mantos que Tabita había hecho cuando vivía con ellos. Pedro ordenó a todos que se fueran. Luego se arrodilló y oró. Luego se volvió hacia el cuerpo y dijo: «Tabita, levántate». Luego abrió los ojos, vio a Peter y se sentó. Pedro le dio la mano y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los fieles y a las viudas y les presentó viva a Tabita. El hecho se conoció en toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús que lo oían decían: «Esta es una palabra dura. ¿Quién puede oírla?». Jesús, sabiendo que sus discípulos murmuraban por esto, preguntó: «¿Esto os ofende? ¿Qué pasa cuando veis al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y vida, pero hay algunos entre vosotros que no creen». Jesús sabía, desde el principio, quiénes eran los que no tenían fe y quienes lo traicionarían. Y añadió: «Por eso os dije, nadie puede venir a mí si no se lo da el Padre». A partir de ese momento, muchos discípulos se volvieron atrás y ya no caminaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: «¿También vosotros queréis iros?». Simón Pedro respondió: «¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Creemos firmemente y reconocemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hace unos años visité un antiguo monasterio en las montañas. Allí conocí a un monje anciano que me contó que todas las mañanas bajaba por un sendero empinado para ir a buscar agua al valle. Durante décadas, dice con una sonrisa serena, he ido subiendo y bajando por este camino. En los primeros años me quejaba de las dificultades. Con el tiempo, me di cuenta de que era precisamente en estos paseos diarios, en esta rutina aparentemente ardua, donde encontré a Dios más profundamente. Esta historia me viene a la mente cuando reflexiono sobre las lecturas de hoy, que nos hablan de caminos de fe, algunos físicos, otros espirituales, todos transformadores. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles se nos presenta un hermoso retrato de la iglesia primitiva. La iglesia estaba en paz en Judea, Galilea y Samaria. Se consolidaba y progresaba en el temor del Señor y crecía en número con la ayuda del Espíritu Santo. ¡Qué imagen tan inspiradora! Después de periodos de intensa persecución, la iglesia finalmente vive un momento de relativa tranquilidad y crecimiento. Es en este contexto que encontramos a Pedro, uno de los pilares de la iglesia naciente, en peregrinación. El texto nos dice que pasó por todas las regiones. Pedro no está cómodamente instalado en Jerusalén, ejerciendo su autoridad a distancia. Está en movimiento, visitando comunidades, conociendo los desafíos y las alegrías de los nuevos cristianos, fortaleciendo la fe de los creyentes.
Y es en este viaje donde Pedro se topa con dos milagros extraordinarios: la curación de Eneas, un paralítico que llevaba 8 años postrado en cama, y la resurrección de Tabita, también llamada Dorcas, una discípula llena de buenas obras y de las limosnas que hacía. Estos no son solo relatos de eventos sobrenaturales, son testimonios del poder transformador de Cristo obrando a través de sus apóstoles. Pero nótese un detalle fascinante: el texto nos dice que, al ver a Eneas sanado, todos los habitantes de Lida y de Sarona se convirtieron al Señor. Y después de la resurrección de Tabita, muchos creyeron en el Señor. Los milagros no son fines en sí mismos, son señales que apuntan a una verdad mayor, llevando a las personas a la fe en Cristo. Ahora, volvamos nuestra atención al Evangelio. Nos encontramos con Jesús en un momento crucial de su ministerio. Acaba de pronunciar lo que muchos consideran su discurso más controvertido: declararse el pan de vida y afirmar que a menos que coman su carne y beban su sangre, no tendrían vida. Como resultado, muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron: «Dura es esta palabra. ¿Quién podrá oírla?». Pongámonos por un momento en el lugar de estos discípulos. Habían dejado todo para seguir a Jesús: sus hogares, sus familias, sus medios de vida. Habían sido testigos de milagros extraordinarios. El agua se convirtió en vino, las tormentas se calmaron, el pan se multiplicó, los enfermos sanaron. Estaban convencidos de que Jesús era especial, tal vez el Mesías tan esperado que liberaría a Israel. Y ahora, este mismo Jesús está haciendo declaraciones que suenan no solo extrañas sino también escandalosas para los oídos judíos. La ley prohibía estrictamente el consumo de sangre. La idea de comer carne humana era absolutamente repulsiva. ¿Cómo podrían aceptar tales palabras? Jesús, sintiendo la confusión y el malestar, pregunta: ¿esto te ofende? Luego añade una dimensión aún más profunda al misterio: ¿y cuando veáis al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne es inútil. Las palabras que os he hablado son espíritu y vida. Jesús invita a sus seguidores a una comprensión más profunda, a una fe que va más allá de lo literal, de lo tangible, de lo fácilmente comprensible. Él los está llamando a un acto de fe, a confiar en Él incluso cuando sus palabras desafíen sus ideas preconcebidas y su consuelo intelectual. Trágicamente, para muchos este fue un paso que no estaban dispuestos a dar. El texto nos dice que desde aquel momento muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¡Qué momento tan devastadoramente triste! Las personas que habían caminado con Jesús, escuchado sus enseñanzas, presenciado sus milagros, ahora le dan la espalda y se van. Es en este contexto de abandono masivo que Jesús se dirige a los 12 y les hace una pregunta penetrante, una pregunta que resuena a lo largo de los siglos hasta nosotros hoy: ¿también vosotros queréis iros? Imagínese el peso de ese momento. Jesús no les está rogando que se queden. Él no está diluyendo su mensaje para hacerlo más aceptable. Les ofrece la misma opción que tuvieron los demás: quedarse o irse, aceptar sus palabras difíciles o rechazarlas. Y es Simón Pedro, impetuoso y apasionado como siempre, quien responde con una de las declaraciones más bellas y profundas de toda la Escritura: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Creemos y reconocemos que eres el Santo de Dios». Esta confesión de Pedro no surge de una perfecta comprensión de las palabras de Jesús. No hay indicios de que Pedro entendiera completamente lo que Jesús quiso decir con comer su carne y beber su sangre. Lo que Pedro tenía era algo más fundamental que una comprensión intelectual. Tenía fe. Había reconocido en Jesús algo único, algo divino, algo que trascendía sus propias limitaciones. Mis queridos hermanos y hermanas, estas dos lecturas nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio camino de fe. Como los primeros cristianos en los Hechos de los Apóstoles, estamos llamados a vivir en comunidad, a crecer en el temor del Señor y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Como Pedro en su peregrinación, estamos llamados a estar en movimiento, no necesariamente en un sentido geográfico, sino espiritual, siempre creciendo, siempre aprendiendo, siempre acercándonos a Cristo. Y al igual que los discípulos del Evangelio, continuamente nos enfrentamos a la elección. Permaneceremos con Jesús, incluso cuando sus palabras nos desafíen, incluso cuando sus caminos no coincidan con los nuestros, incluso cuando nuestra fe nos ponga en desacuerdo con la cultura que nos rodea.
¿O nos alejaremos en busca de un camino más fácil, una verdad más cómoda? En un mundo que a menudo ridiculiza la fe y celebra el relativismo, las palabras de Jesús pueden parecer duras para muchos. Su afirmación de ser el camino, la verdad y la vida se considera exclusivista en una sociedad que valora la inclusión por encima de todo. Su llamado al arrepentimiento y la santidad se considera crítico en una cultura que valora la aceptación incondicional. ¿Cómo respondemos a estos desafíos? Como Pedro, reconocemos en Jesús a alguien único, alguien cuyas palabras, por difíciles que a veces parezcan, son espíritu y vida. O, como muchos de los discípulos, nos alejamos cuando las cosas se vuelven difíciles, cuando las exigencias del Evangelio entran en conflicto con nuestros propios deseos y planes. La historia de Tabita nos ofrece una pista. Era conocida por sus buenas obras y limosnas. Su fe se manifestó en actos concretos de amor y servicio. Cuando murió, la comunidad quedó tan devastada que le rogaron a Pedro que viniera de inmediato. Su vida había tocado a tantas personas que su muerte dejó un enorme vacío. ¿Nuestras vidas reflejan este tipo de fe activa y amorosa? Nuestro viaje con Cristo se manifiesta en actos tangibles que impactan positivamente a quienes nos rodean. Cuando enfrentamos dudas o preguntas difíciles, recurrimos a la comunidad de fe en busca de apoyo y guía, como los creyentes en Jope acudieron a Pedro. El milagro de la resurrección de Tabita nos recuerda que el Dios al que servimos es un Dios de vida y restauración, incluso en las situaciones más desesperadas. ¿Y qué podría ser más desesperado que la muerte? Dios puede traer renovación y esperanza. Este es el mismo Dios que, mediante la resurrección de su Hijo, transformó el instrumento supremo de muerte y vergüenza, la cruz, en el símbolo supremo de vida y redención. Este es el Dios al que Pedro se refería cuando dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No existe otro lugar donde podamos encontrar lo que nuestra alma más anhela. No existe otra fuente que pueda satisfacer nuestra sed de significado, propósito y amor eterno. Y aquí, queridos míos, está la esencia de nuestra fe: reconocer en Jesús al único que puede llenar el vacío de nuestros corazones, al único que puede dar sentido a nuestras luchas, al único que puede transformar nuestras vidas y conducirnos a la vida eterna. Como descubrió ese viejo monje en las montañas, a menudo es en los viajes más desafiantes, en las subidas empinadas, en los momentos de duda, en las difíciles palabras de Jesús que nos hacen cuestionar y reflexionar, donde encontramos las verdades más profundas, las bendiciones más preciosas. Que nosotros, como la iglesia primitiva, crezcamos en número y en profundidad espiritual, consolidándonos en el temor del Señor y caminando en la fuerza del Espíritu Santo. Que nosotros, como Pedro, estemos dispuestos a ir a donde Dios nos llame, siendo instrumentos de su gracia sanadora y de su poder vivificante. Y que nosotros, en cada encrucijada de nuestro camino de fe, hagamos la elección de Pedro, reconociendo en Jesús al Santo de Dios, el único que tiene palabras de vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.